Estamos con Adriana Piñol, ella es licenciada en nutrición, jefa del servicio de nutrición de la Clínica Modelo de aquí de Santa Rosa La Pampa. Vamos a hablar de alimentación y COVID. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bienvenida. Gracias. A este nuevo segmento que hemos inaugurado con diferentes profesionales de la salud del medio para acercarle a toda la población todas las novedades que tengamos de alimentación y nutrición. Bueno, ¿qué nos podrías contar para prevenir de alguna forma problemas o enfermedades que pueden surgir aparte de esta problemática, esta pandemia, ¿sí? que nos ha sorprendido y que nos ha traído tantos inconvenientes? Sí, mira, en principio la alimentación es fundamental para tener un buen sistema inmunológico. O sea que si bien el contagio está, el virus está, tenemos que cuidarnos, las normas de cuidado ya las sabemos, el distanciamiento social, el barbijo, la higiene de manos y demás, pero tener un buen sistema inmunológico nos pone como un gran resguardo, nos permite estar a la defensiva o con más defensas que otra persona, ¿sí? Y en esto del COVID se va aprendiendo día a día. En un principio no se sabía, por ejemplo, que la obesidad o un índice de masa corporal superior a 35 te pone en riesgo y hace que vos seas un paciente de riesgo, que si resultas contagiado tenés menos chance de salvar la enfermedad sin problemas y sin secuelas, ¿sí? Exacto. Sí. Entonces, estar bien alimentados es la base como para estar bien protegidos. Perfecto. Ahora, una vez que estamos infectados con el COVID, se altera muchísimo la alimentación. En principio porque gran parte, un 50, un 60% de las personas pierden el gusto y pierden el olfato. Entonces, naturalmente empiezan a comer menos o seleccionan más lo que comen. Al mismo tiempo hay fiebre y la inflamación que produce el COVID, la infección virósica, hace que aumente el gasto catabólico. Entonces son pacientes que tienen mucha facilidad para la pérdida de peso, pero no para la pérdida de grasa, sino para la pérdida muscular. Bien. Son pacientes que rápidamente entran en sarcopenia, ¿sí? Por eso es tan importante la alimentación. Bien, ¿qué es la sarcopenia? Para que puedan entenderlo. La sarcopenia es la pérdida de peso en base a la musculatura. Se pierden proteínas, no se pierde la grasa corporal. Perfecto, ¿sí? perfecto. Entonces, es muy importante, si el paciente está transitando el COVID en la casa, ¿sí? porque no reúne condiciones para estar internado, es muy importante que no deje de consumir las proteínas. ¿sí? Bien. Proteínas diríamos carnes rojas, carnes blancas, huevos, quesos, tofu, legumbres, ¿sí? Esas son las proteínas. Si el paciente terminó en una internación y si la internación es en una terapia, bueno, es muy importante el soporte nutricional enteral por sonda y en medio de este contexto siempre van a tener bolos proteicos, bolos de caseinato que se le dan justamente para evitar que siga perdiendo proteínas. Bien. ¿Sí? Adriana, lo que nos estaba diciendo de los bolos es una forma de alimentación, ¿cierto? Claro, sí, se le aplica además de la nutrición enteral normal, ¿sí? Cada 4 horas o cada 6, depende del profesional como lo indique, concentrados proteicos, ¿sí? Que se preparan en forma artesanal con productos de farmacia. Perfecto. ¿sí? Esos van por sonda. Bien. Pero es en el caso ya en que el paciente no puede recibir vía oral porque está intubado, por ejemplo, ¿sí? Los casos graves de COVID. ¿sí? Bien. Pero hasta llegar ahí y antes de llegar ahí a esa situación, todos los demás es importantísimo que consuman una dieta alta en proteínas para no perder su masa muscular y baja en hidratos.
Bien. Porque los hidratos de carbono producen dióxido de carbono. Bien. Y entonces, cuáles serían los hidratos de carbono recomendables? Son esos de absorción lenta. Por ejemplo, el arroz integral, las harinas integrales, los panes con salvado, ¿sí? Todos los hidratos que no estén tostados, porque la tostación aumenta la velocidad de la absorción. A mayor absorción, mayor dióxido de carbono. A mayor dióxido de carbono, el paciente siente más disnea y no puede ventilar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la preparación y en la elección de los hidratos de carbono. Bien, entonces nos hablabas de las proteínas, de los hidratos de carbono, y algún otro consejo para la población cuando cuando la persona está enferma de COVID en el hogar. Por ejemplo, sería muy bueno que aumenten la cantidad de omega 3. ¿Sí? Ajá, ¿y qué sería ácido eso? Graso, es un ácido graso que es difícil de encontrar para nuestra cultura alimentaria normal, pero si el paciente tiene la precaución de consumir, por ejemplo, aceite canola o nueces o almendras o semillas de calabaza, por ejemplo, 2 cucharadas diarias, con eso estaría más o menos en los niveles de omega 3 que necesitamos. Perfecto. Si prefiere el aceite canola, 1 cucharada sopera diaria, ¿sí? Ayudaría a tener un buen nivel de ácidos grasos, ¿sí? Buenísimo. ¿Y qué pasaría cuando el paciente tiene fiebre con el tema de la deshidratación? ¿Qué aconsejarías? ¿Qué alimento, qué bebida tienen que tomar básicamente para prevenir este tipo de deshidratación? Mira, la bebida universal es el agua. ¿Sí? Bien. La deshidratación produce la fiebre produce 2 cosas. Deshidratación por un lado, por lo cual al paciente se le recomienda que tome frecuentemente agua, aunque no le sienta el gusto, aunque no tenga ganas. Y también produce la fiebre un catabolismo muy acelerado, ¿sí? Entonces, por eso es que la alimentación tiene que estar cuidada, ¿sí? No debe, se trata de que el paciente no gane peso durante el aislamiento que dura esta enfermedad, ni tampoco que pierda, ¿sí? Pero es más peligroso que pierda peso, porque lo pierde en base a su musculatura, a que gane un poquito, ¿sí? Claro. Pero la bebida que nosotros recomendamos es el agua. Es el agua, sí. Muy bien. Entonces, hablamos de recomendar proteínas, hidratos de carbono. Aumentar proteínas, bajar los hidratos, bajar los de absorción rápida, aumentar omega 3, ¿sí? Hay ciertos micronutrientes que hay que prestarles atención: selenio, magnesio, ¿sí? Y zinc. Esos 3 tienen que estar en lo posible en un nivel que cubran los requerimientos. A veces no se logra con la alimentación y hay que recomendar un suplemento de farmacia, ¿sí? Que los contenga, que de hecho hay, ¿sí? Y son de venta libre, son accesibles para el paciente. Bien, perfecto. ¿Y algún otro consejo fundamental en la alimentación que nos puedas comentar? Mirá, para cuando uno está con COVID y está en el hogar, básicamente. Mientras el paciente pueda salir al sol, tomar por lo menos 10-15 minutos de sol en el día, eso aumenta la vitamina D, que también forma parte de esta mejora de la inmunidad que necesitamos. No suspender la actividad física, no realizar actividad física intensa, ¿sí? Sí puede caminar, deambular, por supuesto, pero darse tiempo, aumentar las horas de sueño, ¿sí? Darse tiempo para estar tranquilo y descansar, porque este bichito realmente afecta, y afecta mucho, y la persona va a notar naturalmente como un agotamiento. Entonces, hacerle caso a eso y descansar mucho más, y confiar en que nuestra inmunidad va a salir ganadora, adelante, y va a salir ganadora, ¿sí? En esta pelea.
bien. Y cuando ya le dieron de alta al paciente de COVID, ¿sí? Y llega al consultorio y manifiesta que está cansado, que no sabe qué hacer, ¿qué recomendaciones les podrías dar en líneas generales, sí? Porque cada individuo tiene su individualidad y hay que tratarlo, y es importante que cada uno vaya a un nutricionista a asesorarse puntualmente. Pero en líneas generales, ¿qué le podríamos recomendar? Mira, lo que yo les recomiendo es un aporte proteico más o menos de 1 gramo, 1,5 gramos, depende del caso, por kilogramo de peso por día, distribuido en las 4 comidas, ¿sí? No hacer grandes ingestas en el almuerzo y dejar desayuno, merienda y cena más liviano, sino tratar de que el aporte sea parejo en las 4 comidas. A veces con las proteínas es difícil porque también está el gusto, la palatabilidad del paciente. Claro. De pronto no le gusta o las rechaza o todavía no recuperó el olfato, claro, o el sabor de los alimentos. Entonces por ahí usamos suplementos de farmacia como para que el aporte proteico, desayuno, almuerzo, merienda y cena sea parejo, ¿sí? Perfecto. Y alcance esos niveles. 1 gramo de promedio por kilogramo de peso por día. Bien. Y en cuanto a las calorías, depende si estamos frente a un paciente obeso, no hacer una dieta hipocalórica, ¿sí? Sino que manejarse con un peso ideal corregido y ver 20, 25 calorías por kilo de peso. Y si el paciente ha perdido peso, bueno, tratar de recuperarlo en esta etapa, ¿sí? Bien, perfecto. Adri, ¿y qué pasaría en aquel paciente, sí, que ya pasaron 1 o 2 meses y siente que sigue cansado, que no se puede recuperar? ¿Pediríamos análisis de laboratorio? ¿Le podríamos aconsejar que vaya a un profesional a hacerse un chequeo médico? Mira, en esto, como yo te decía, se va aprendiendo a medida que se va transcurriendo, claro, ¿sí? Hace 1 año, esto que yo te voy a decir ahora, no lo planteábamos, no lo sabíamos, pero claro, ahora sí, lo que sabemos es que a los 30 días de haber tenido el alta de COVID por epidemiología, que es el único sector que puede darle el alta al paciente, a los 30 días tiene que hacer un chequeo. Chequeo clínico, chequeo con un neumonólogo para ver cómo está ventilando y cuánto oxigena, y chequeo cardiológico, porque este bichito puede afectar también la función cardíaca. Entonces son los 3 chequeos que se están pidiendo a los 30 días del alta del paciente, ¿sí? Entonces a los 30 días cardiológico, un médico clínico, sí, con análisis de laboratorio que lo solicita el médico. Bien completo, les va a pedir desde análisis bioquímicos hasta de orina. Bien, ¿sí? Y un neumonólogo también. Y un neumonólogo para ver cómo ventila. Qué buen dato ese, porque por ahí no lo sabemos en realidad. Y anda el paciente que ya le dieron de alta y ve que está desganado y no sabe qué, y bueno, y esto es fundamental para tenerlo en cuenta. Se ha descubierto que por ahí, o sea, en realidad depende del huésped, ¿sí? O sea, no a todo el mundo le afecta de la misma manera, claro, ¿sí? Sí. Pero por lo general lo que se ha visto es esto, o alteraciones a nivel de la ventilación o alteraciones cardíacas. Un menor porcentaje queda con algún problema a nivel gastrointestinal, ¿sí? Vos habrás escuchado por ahí que muchos pacientes quedan con una diarrea que no la pueden frenar. Otros quedan con el sistema gastrointestinal alterado por una alteración en la microbiota, ¿sí? Ahí sí podemos actuar específicamente los nutricionistas y mejorar esa situación. Y bueno, y hay algunos casos, yo en este momento tengo un caso de una paciente que no era diabética, no se conocía a ella diabética, pero después del COVID quedó con una diabetes como consecuencia de la terapia corticoidea, y entonces es una paciente que hay que capacitarla en todo lo referente a índice glucémico de los alimentos, cómo mezclar, cómo cocinar, qué tipo bien de dietas específicos hacer, de la diabetes, como si fuera diabética. Claro, bien. Sí. Bueno, cuántos datos, cuántas cosas a tener en cuenta, pero bueno,
La verdad, Adriana, nos has dado un montón de información y bueno, no sé si por ahí querés decirles algo más a la población que nos está mirando. Sí, por ahí esto de tener paciencia, ¿sí? Yo lo que he visto que me llama positivamente la atención es que el paciente que pasó por un COVID es un paciente que adhiere muchísimo al tratamiento. Porque quedó asustado, porque se dio cuenta de lo que estamos hablando los que trabajamos en salud, que decimos cuidado. Son pacientes que adhieren mucho y que hacen mucho caso en el tratamiento, pero que tengan paciencia, porque no se recupera fácilmente, que no intenten hacer trabajos aeróbicos, no, en lo posible, que la rehabilitación es lenta, a veces tienen que hacer rehabilitación con un kinesiólogo, incluso rehabilitación respiratoria, ¿sí? Y otras veces tienen que empezar de a poquito, pero siempre que se empiece con la actividad física, hay que empezar con la actividad más bien de fuerza, para darle mayor estímulo a la musculatura. Claro, para recuperar toda la musculatura que se perdió, porque si un paciente estuvo internado no pudo movilizarse, entonces bueno, por esto es tan importante todo lo que vos decías de la parte alimentaria. Sí, y si el paciente quedó con trastornos deglutorios, la familia... ¿Qué sería el trastorno deglutorio? Dificultad para tragar, porque a lo mejor estuvo intubado, porque a lo mejor le duele, porque a lo mejor perdió el ejercicio de la deglución, o no recuerda cómo deglutir. Si el paciente quedó con todas esas sintomatologías, la familia tiene que acompañar adecuando la alimentación. Se hacen dietas adaptadas, procesadas, a veces se usan espesantes porque, por ejemplo, al tomar agua el paciente se aspira. La deglución es el ejercicio que nosotros hacemos con la lengua y con el paladar y con la primer parte del esófago para pasar el alimento de la boca hacia el estómago, ¿sí? En los pacientes que han sufrido COVID y que han estado intubados, a veces esta deglución está alterada. Por eso requieren kinesia fonoaudiológica, ¿sí? Con una fonoaudióloga para volver a aprender a tragar, sería, ¿sí? En estos casos la familia del paciente tiene que acompañar porque se arman dietas adaptadas, ¿sí? Adaptadas en cuanto a su consistencia. Dietas procesadas, a veces el agua no se puede tomar en forma líquida sino con algún espesante en forma más sólida o semisólida. Lo importante es que sea como sea la condición en que vaya ese alimento, procesado, licuado o en forma de papilla, el alimento tiene que estar presente y el paciente debe consumirlo para cubrir sus requerimientos y la familia hacer lo posible para adaptar esa situación. Claro, porque muchas veces por dolor o por temor el paciente deja de alimentarse y la familia que está alrededor no cuida eso tan importante. Por ahí nosotros como nutricionistas nos pasamos de largo, pero es fundamental la alimentación en cualquier enfermedad. Y en esta enfermedad donde estamos hablando que hay que recuperar masa muscular, que hay que recuperar toda la parte deglutoria que decías vos, es fundamental que se alimenten adecuadamente. Sí, vos lo has dicho. Es muy importante. A veces la gente en general, nosotros los nutricionistas hacemos mucho foco ahí, pero a veces la gente en general no se olvida del comprimido que le recetó el médico, pero sí se olvida del vaso de agua que le dijimos nosotros en el consultorio. ¿Sí? Entonces, tanto la hidratación como la alimentación tienen que ser completas. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad, muy claro todo lo que nos has dicho. Nos has dejado un montón de enseñanzas, ¿sí? En esta etapa de la pandemia, que todos hemos tratado, creo que nos ha ayudado para mirar la salud y para cuidar cada uno nuestro cuerpo. Justo recién hablábamos de cómo empezamos a ver la gente que en La Laguna y acá en Santa Rosa se está movilizando, está haciendo actividad física, y tal vez la pandemia ha ayudado a que nos cuidemos un poco más, cuidemos nuestro cuerpo, este tesoro tan importante que tenemos. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos por el espacio. Bueno, nos vemos en otros micros, en otros programas de televisión y bueno, y seguimos charlando de otros temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Adiós.